A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, nos encantaría saber de qué parte del mundo se están uniendo nosotros. Háganoslo saber. Ahora, sumergámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida perfecta. Preston Mies había construido su vida ladrillo a ladrillo. A los 34 años, era dueño de una exitosa empresa de construcción en Portland, especializada en renovaciones comerciales. Su padre había sido un jornalero que se mató bebiendo cuando Preston tenía 12 años. Su madre limpiaba casas hasta que le sangraban las manos. Preston recordaba esos días vívidamente. La vergüenza de usar ropa de segunda mano, el hambre constante, los apartamentos fríos con calefactores rotos. Había jurado que nunca volvería a vivir de esa manera. Preston se pagó la universidad comunitaria trabajando en 3 empleos. Luego inició su empresa con un préstamo de $5,000 de un contratista que creyó en él. 10 años después, Meyers Construcción tenía 40 empleados y contratos en 3 estados. Preston conducía una camioneta modesta, vivía en una casa cómoda pero no extravagante, y mantenía la mayor parte de su dinero invertido. Había aprendido temprano que la seguridad importaba más que el lujo. Había conocido a Stacy Seymour en una gala benéfica hace 3 años. Era hermosa, rubia, refinada, con una sonrisa que podía iluminar una habitación. Trabajaba en marketing para una empresa farmacéutica, o eso decía. Preston había sido cauteloso al principio. Las mujeres habían mostrado interesantes, siempre alrededor del momento en que el éxito de su empresa se hacía público. Pero Stacy parecía diferente. Pagaba las citas, insistía en dividir los costos, hablaba de construir algo juntos. Se casaron después de 1 año. Preston pensó que finalmente había encontrado a alguien que lo entendía. Mirando hacia atrás ahora, podía ver las señales que había pasado por alto. Stacy siempre desviaba las preguntas sobre su familia, afirmando que estaban distanciados. Recibía paquetes que escondía antes de que él pudiera verlos. Su teléfono siempre estaba boca abajo, protegido con contraseña. Cuando sugirió que dejara su trabajo para enfocarse en formar una familia, ella se ponía a la defensiva, incluso enojada. Pero Preston había estado demasiado ocupado con el trabajo para notarlo. Acababa de asegurar el contrato más grande de su carrera, una renovación de $4,2 millones del complejo Riverside en el centro de la ciudad. El proyecto tomaría 18 meses y consolidaría la reputación de su empresa. Había estado trabajando 70 horas a la semana, llegando a casa exhausto. Stacy había sido paciente, demasiado paciente. Esa mañana de martes en septiembre, Stacy mencionó que su Lexus estaba haciendo un ruido extraño. Tenía una reunión importante y necesitaba que Preston lo llevara al taller. Preston sugirió que ella tomara su camioneta, pero ella insistió. Los clientes que iba a ver esperaban una cierta imagen. ¿Puedes llevarlo a Bus?, preguntó ella, aplicándose lápiz labial en el espejo del pasillo. Confío en él. Preston accedió. B.U. Lori había sido su mecánico durante 8 años, desde antes de conocer a Stacy. B.U. era un hombre directo, un veterano de Vietnam que había visto suficiente para 3 vidas. Dirigía un taller honesto, nunca vendía servicios innecesarios y se había convertido en algo parecido a un amigo. Preston dejó a Stacy en su oficina y condujo el Lexus hasta Bus Auto Repair. El taller estaba ocupado. La sala de espera olía a café y aceite de motor. B.U. salió limpiándose las manos con un trapo, su rostro curtido rompiéndose en una sonrisa. Preston, mucho tiempo. ¿Cómo va el proyecto de Riverside? Complicado, pero bien. Stacy escucha un traqueteo. Probablemente solo un protector térmico. B.U. asintió. Déjamelo a mí. 1 o 2 horas. Preston caminó hasta un restaurante cercano y trabajó en su laptop revisando planos y horarios. Su teléfono sonaba constantemente. Subcontratistas, proveedores, su capataz Héctor Farley llamando por un problema de permisos. Caos normal. 2 horas después, sonó su teléfono. Número de B.U. Preston. La voz de B.U. era diferente. Tensa. Necesitas volver al taller ahora. ¿Qué pasa? ¿Es caro? Solo vuelve. La línea se cortó. El estómago de Preston se apretó. Había aprendido a confiar en sus instintos. Algo estaba muy mal. Capítulo 2. La verdad oculta. La entrada trasera del taller de B.U. conducía a su pequeña oficina. Una habitación desordenada con archivadores metálicos, una cafetera que parecía más antigua que Preston y carteles descoloridos del cuerpo de marines en las paredes. B.U. estaba de pie junto a la ventana observando el estacionamiento delantero a través de persianas sucias. Cuando Preston entró, B.U. cerró la puerta con llave detrás de él. —¿Cierra la puerta? —preguntó Preston,
¿Qué demonios está pasando? Beude se acercó a su escritorio y recogió una bolsa de plástico de 1 galón. Dentro había un teléfono desechable, una pequeña libreta y un frasco de vidrio que contenía polvo blanco. «Necesito mostrarte algo», dijo Beude, su voz temblando ligeramente. Y Beude nunca temblaba. «Pero no puedes ir a casa después. ¿Me entiendes? No puedes ir a casa». El corazón de Preston latía con fuerza. «¿Qué encontraste?» «Esto», respondió Beude, escondido debajo de la llanta de repuesto en un compartimento falso. «Trabajo profesional también. Solo lo encontré porque he roto las llantas y el peso se sentía mal». Preston miró los objetos. «No entiendo». Beude abrió primero la libreta. Dentro había notas escritas a mano en la escritura distintiva y curvada de Stacy. Fechas, horas, ubicaciones. El horario de Preston de los últimos 3 meses. Sus rutas habituales. Cuando salía de la casa. Cuando regresaba. Los nombres de los bares que visitaba ocasionalmente después del trabajo. «Sigue leyendo», dijo Beude en voz baja. Preston pasó las páginas. Su sangre se convirtió en hielo. 15 de septiembre, sale para el sitio de Riverside. 6 de la mañana, regresa aproximadamente 8 de la tarde agotado. 2 cervezas, sueño pesado. 18 de septiembre, reunión con proveedores. Ausente todo el día. Ventana perfecta. 22 de septiembre, cena de cumpleaños. Hazla especial. La última. La página final tenía 2 palabras. Este fin de semana, el teléfono, dijo Preston con voz ronca. Beude lo encendió. Tardó un momento en arrancar. Cuando lo hizo, había docenas de mensajes de texto entre Stacy y un contacto guardado como M. Preston los leyó con horror creciente. «M, ¿está todo listo?» «Stacy, casi. No sospecha nada. Demasiado ocupado con el trabajo. M, el plan es sólido. Accidente de auto. Tú estabas en casa. Coartada perfecta. El seguro paga. Nos dividimos 2 millones. Stacy las drogas. M en el frasco. Plántalas en su camioneta después de fentanilo. La policía pensará que estaba consumiendo. Condujo bajo los efectos. Caso cerrado. Stacy. M este sábado. Romper el freno es fácil. Él conduce esas carreteras de montaña para las inspecciones de Riverside. Estaré contigo toda la noche. Coartada perfecta para ambos. Stacy. ¿Qué hay de Beude? Si encuentra algo durante mantenimiento. Por eso lo envías a un mecánico diferente la próxima vez o nos ocupamos de Beude también. Las manos de Preston temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Su esposa, la mujer con la que se había casado, en quien había confiado, con quien había construido una vida, estaba planeando asesinarlo y enmarcarlo como adicto a las drogas para que nadie lo cuestionara. El polvo, logró decir, no lo he probado, pero supongo que es exactamente lo que dicen. Fentanilo, suficiente para matar a 20 personas. Lo plantan en tu camioneta después de que estés muerto. La policía lo encuentra. Caso cerrado. Solo otro tipo exitoso que no pudo manejar la presión. Empezó a consumir y murió en un trágico accidente. Preston se sentó pesadamente. ¿Quién es M? Obtuve un nombre de un hilo de mensajes. Marshall Dixon. ¿Lo conoces? El nombre golpeó a Preston como un tren de carga. Marshall Dixon. El gerente de proyecto que Stacy le había presentado hace 6 meses en una reunión de la empresa. Un hablador suave, traje caro, sonrisa arrogante. Había querido discutir oportunidades con la empresa de Preston. Preston había sido educado pero había declinado. Algo en Dixon se sentía mal. Depredador. Aparentemente, Dixon había encontrado otra oportunidad. Una que valía $2 millones en seguro de vida. Lo conozco, dijo Preston en voz baja. Luego, más fuerte. ¿Por qué no llamaste simplemente a la policía? Beude se sentó frente a él. Porque soy un hombre práctico y he visto cómo van estas cosas. Ella dirá que tú lo plantaste. Dixon tendrá una coartada. Buenos abogados destrozarán la evidencia encontrada por un mecánico. Tal vez se sostenga, tal vez no. Pero mientras luchas esa batalla, podrían decidir acelerar su cronograma. Hacer algo desesperado. Entonces, ¿qué hago? Desaparece, dijo Beude rotundamente. Ahora mismo, hoy, vacía tus cuentas antes de que ella pueda hacerlo. Luego planeas cómo enterrar a estas personas tan profundo que nunca vuelvan a ver la luz del día. La mente de Preston corría. Todo lo que Beude decía tenía sentido. Si confrontaba a Stacy, ella lo negaría todo. Si iba a la policía, sería su palabra contra la de ella.
Dixon probablemente tenía conexiones, dinero para abogados y si se sentían acorralados. Necesito pensar, dijo Preston. Necesitas actuar, corrigió Beude. Tienes quizás horas antes de que ella se dé cuenta de que algo está mal. Le diré que el auto necesitaba una pieza, ganándote tiempo. Pero Preston, necesitas entender algo. Los ojos de Beude eran duros. Serios. Estas personas intentaron matarte. Iban a hacer que pareciera un accidente y mear en tu tumba. No te ablandes. No les des la misericordia que ellos no te darían a ti. Preston asintió lentamente. Su shock se estaba cristalizando en algo más. Algo frío y enfocado. Había construido todo desde cero. Sobrevivió a la pobreza, a la muerte de su padre, al deterioro lento de su madre. Había luchado por cada dólar, cada contrato, cada pizca de respeto. Y Stacey pensaba que podía simplemente tomarlo todo. Terminar su vida como si no significara nada. Necesito tu ayuda, dijo Preston. La tienes. ¿Puedes mantener la evidencia a salvo? En algún lugar donde ella no puede encontrarla. Ya lo tenía planeado. Tengo una caja de seguridad que ella no conoce. Preston sacó su teléfono y llamó a su banco. Su cuenta de ahorros tenía $340,000, dinero destinado a expandir el negocio. Su cuenta corriente tenía otros $65,000. Las cuentas de la empresa tenían más, pero tenían a Héctor como cofirmante y reglas complejas de retiro. Necesito hacer un retiro, le dijo Preston al gerente del banco. Todo. Hoy. Capítulo 3. Acto de desaparición. Preston tenía 2 horas antes de que Stacey empezara a hacer preguntas. Condujo hasta su banco, retiró $300,000 en cheques de cajero a nombre de efectivo y $50,000 en billetes de 100. El gerente del banco, preocupado, preguntó si todo estaba bien. Preston sonrió y mintió fácilmente. Comprando equipo para el proyecto de Riverside. Necesito moverme rápido en un trato. El gerente, que había trabajado con Preston durante años, lo procesó sin más preguntas. Del banco, Preston condujo hasta una instalación de almacenamiento que había alquilado años atrás para equipo de construcción. La unidad estaba solo a su nombre, pagada anualmente por retiro automático. Stacey no sabía que existía. Guardó el dinero en una caja de herramientas con candado, luego se paró en la unidad tenue e hizo una lista. Lo que sabía, Stacey y Marshall Dixon planeaban matarlo el sábado. Sabotearían la línea de frenos de su camioneta. Plantarían fentanilo para enmarcarlo como adicto. Póliza de seguro de vida de $2 millones. Stacey había estado planeando esto durante al menos 3 meses. Lo que necesitaba: seguridad, tiempo para investigar, evidencia que se sostuviera, una forma de destruirlos completamente. Preston llamó a Héctor Farley, su capataz y amigo más cercano. Héctor había trabajado con Preston desde la fundación de la empresa. Un hombre robusto con manos callosas y lealtad absoluta. Héctor, necesito un favor. Sin preguntas. Dímelo, jefe. Dile a todos que estoy tomando una licencia de emergencia personal. Problema familiar. Estás a cargo de Riverside por las próximas 2 semanas. ¿Puedes manejarlo? Silencio. Luego, Preston. ¿Qué pasa? No puedo explicarlo ahora, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer esto? Sabes que puedo. Pero si estás en problemas, estaré bien. Solo necesito tiempo. Y Héctor, si estás y llama preguntando por mí, no has sabido de mí. Estás preocupado también. Otra pausa. De acuerdo, pero llámame si necesitas respaldo. No importa qué tipo de problema sea. Lo haré. Gracias. Preston terminó la llamada e hizo otra a su abogado, Sidney Burke, una mujer aguda que lo había ayudado con contratos comerciales y entendía el valor de la discreción. Sidney, necesito que prepares algo para mí. Un sobresellado con instrucciones para abrirse si muero o desaparezco. ¿Puedes tenerlo listo para esta tarde? Preston, eso suena ominoso. Es seguro. Seguro literal. Pagaré cualquier tarifa de urgencia que necesites. Ven a las 3. Y Preston, ten cuidado. Preston pasó la siguiente hora escribiendo. Documentó todo. El descubrimiento en el taller de BUD, el contenido del teléfono desechable, los mensajes de texto, el fentanilo, el nombre de Marshall Dixon. Incluyó fechas, horas, fotos que BUD había tomado de la evidencia. Escribió números de cuenta, contraseñas, información del negocio. Si algo le pasaba, esto sería su voz desde el más allá. A las 3, entregó el sobresellado a Sidney Burke. Ella lo guardó en la caja fuerte de su oficina, le dio un recibo y le hizo prometer que se reportaría semanalmente.
Si no lo hacía, ella lo abriría e iría a las autoridades. Para las 4, Preston Mies había desaparecido. Se registró en un motel a 40 minutos de distancia bajo un nombre falso, pagando en efectivo. La habitación era barata y olía a cigarrillos, pero era segura. Compró un teléfono desechable, luego se sentó en la cama chirriante y finalmente se permitió procesar lo que había pasado. Su esposa quería que estuviera muerto, no divorciado, no separado, muerto por dinero. La traición cortaba más profundo de lo que esperaba. Preston había sobrevivido al alcoholismo de su padre, a la muerte de su madre por cáncer cuando tenía 23 años, fracasos empresariales, traiciones de socios. Pero esto era diferente. Había confiado completamente en Stacy, la había amado, imaginado envejecer con ella. Y ella lo había visto solo como un cheque de pago. Un problema que eliminar. Su teléfono vibró. Stacy llamando. Lo ignoró. Ella llamó de nuevo. Luego otra vez. Los mensajes de texto llegaban a raudales. ¿Dónde estás? Beude dijo que recogiste el auto. Llámame. Estoy preocupada. Preston apagó el teléfono. Necesitaba pensar estratégicamente ahora. Desaparecer le había dado tiempo. Pero no era suficiente. Stas y Marsalo entrarían en pánico y huirían o se adaptarían y darían un nuevo plan. Necesitaba estar varios pasos adelante. Más importante, necesitaba destruirlos. No solo sobrevivir. Eso no era suficiente. Habían intentado matarlo y necesitaban pagar por ello de una manera que los atormentara para siempre. Preston abrió su laptop y comenzó a investigar a Marsal Dixon. Lo que encontró fue revelador. Marsal Dixon, 42 años, trabajaba como consultor en negocios, un título vago que parecía significar que intermediaba acuerdos y tomaba comisiones. Había estado casado 2 veces, ambas terminando en divorcio. Una exesposa había presentado una orden de restricción. Conducía un Mercedes, vivía en un condominio caro en el centro y, según sus redes sociales, disfrutaba de las cosas más finas de la vida. También se estaba ahogando en deudas. Preston encontró registros judiciales. Dixon estaba siendo demandado por 3 acreedores por préstamos impagos que sumaban $180,000. Había pedido prestado contra su condominio. Su auto estaba en leasing. El estilo de vida caro era una fachada. Eso explicaba el complot de asesinato. Dixon necesitaba dinero desesperadamente. Y Stacy, con su acceso a las finanzas de Preston y una póliza de seguro de $2 millones, era la marca perfecta. O tal vez ella lo había abordado. De cualquier manera, se habían encontrado. Preston profundizó en el pasado de Stacy. Ella siempre había sido vaga sobre su pasado, afirmando que sus padres estaban muertos, sin hermanos. Preston lo había aceptado, respetando su privacidad. Ahora descubrió la verdad. Stacy Seymour ni siquiera era su nombre real. Había nacido como Stacy Winters en Reno, Nevada. Tenía antecedentes penales, arrestada a los 19 por fraude con cheques. Cargos retirados. A los 23, había sido interrogada en conexión con la muerte de un hombre anciano. Un hombre que cambió su testamento para dejarle $50,000 poco antes de morir por envenenamiento accidental por monóxido de carbono. No se presentaron cargos. Preston se sintió enfermo. Se había casado con una depredadora, alguien que había hecho esto antes. ¿Cuántos otros había habido? ¿A cuántos hombres había apuntado? Encantado, destruido. Su teléfono vibró. El desechable. Solo Beude y Sidney tenían el número. El texto de Beude era simple. Ella sabe que algo está mal. Vino al taller haciendo preguntas. Le dije que no te había visto. Ten cuidado. Preston respondió. Gracias. Mantén la evidencia a salvo. Estaré en contacto. Pasó el resto de la noche planeando. Tenía dinero, tiempo, evidencia y, lo más importante, el elemento sorpresa. Stacy y Marsal pensaban que eran los cazadores. Estaban a punto de aprender que eran las presas. Al amanecer, Preston tenía un plan. Era arriesgado, posiblemente ilegal y absolutamente necesario. Iba a quemar su mundo. Capítulo 4. Protocolo Fantasma. Preston pasó los primeros 3 días invisible. Se dejó crecer la barba, compró ropa barata en tiendas de segunda mano y estudió a sus enemigos desde las sombras. Había estacionado su camioneta en un estacionamiento de largo plazo y comprado un Honda Civic usado en efectivo a un vendedor particular. Sencillo, olvidable. Stacy estaba en pánico. Preston observó desde el otro lado de la calle mientras ella salía de su casa, haciendo llamadas repetidamente, su rostro tenso por el estrés. Había presentado un reporte de persona desaparecida, interpretando perfectamente el papel de esposa preocupada.
El teléfono de Preston, el real, seguía apagado, pero monitoreaba la casa a través de una cámara inalámbrica que había instalado años atrás para seguridad. La observó la segunda noche después de su desaparición. Estaba al teléfono caminando de un lado a otro. Se ha ido. Marsal, completamente desaparecido. Su camioneta está en el estacionamiento de largo plazo del aeropuerto, pero no hay registro de que haya volado a ningún lado. La voz de Marsal llegó a través, tenue pero clara. Preston había hackeado el wifi de la casa remotamente y estaba grabando todo. Otro regalo de su breve periodo en cursos de ti en la universidad. Tal vez descubrió algo, dijo Marsal. ¿Cómo? El compartimento estaba sellado. Nadie lo sabía. ¿Qué hay del mecánico? ¿Beude? Lo que sea. Fui allí. Dijo que Preston recogió el auto y se fue. Dijo que parecía normal. Entonces tal vez solo necesitaba espacio. Dijiste que había estado estresado con el trabajo. No, esto es diferente. Tomó dinero. Mucho. El banco llamó para confirmar un retiro grande. Silencio. Luego Marsal enojado. ¿Cuánto? 300,000 de ahorros. Jesús Cristo. Stasi. Ese era nuestro dinero. Era su dinero en su cuenta. No pude detenerlo. Esto cambia las cosas. Si está huyendo, si sabe algo. No sabe. No puede. Hemos sido cuidadosos. Preston sonrió sombríamente. Estaban empezando a fracturarse. Bien. También había estado investigando más a fondo a Marsal Dixon. Lo que encontró fue un patrón. Dixon había estado involucrado con 3 mujeres diferentes en los últimos 5 años. Todas terminando mal. Una mujer, Carol Stevens, accedió a hablar con Preston bajo condición de anonimato. Se encontraron en un parque. Carol estaba en sus 50, atractiva pero cautelosa. Se sentó en un banco y encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Marsal Dixon arruinó mi vida, dijo sin preámbulo. Estuve casada durante 20 años. Feliz. Luego llegó Marsal, consultor de negocios, encantador, interesado en la empresa de mi esposo. Me sedujo. Estúpida, lo sé, pero era bueno en eso. ¿Qué pasó? Preguntó Preston suavemente. 6 meses después del affair, mi esposo murió. Accidente de auto, falla de frenos en una carretera de montaña. Ella rió amargamente. ¿Suena familiar? La policía investigó pero no encontró nada. Los accidentes pasan. Marsal estaba devastado. Me consoló. Nos acercamos más. Luego descubrí que mi esposo tenía una póliza de seguro de vida que yo no conocía. $500,000. Marsal me convenció de compartirla con él. Éramos socios después de todo. ¿Lo hiciste? Le di la mitad. Luego desapareció. Bloqueó mi número. Se fue. Empecé a investigar su pasado y encontré otras 2 mujeres con historias similares. Intenté ir a la policía, pero no había evidencia. Solo coincidencias. ¿Alguna vez sospechaste que mató a tu esposo? Carol lo miró a los ojos. Sé que lo hizo. No puedo probarlo, pero sé que Marsal Dixon es un asesino y va a seguir haciéndolo hasta que alguien lo detenga. Preston grabó todo. Ron encontró a las otras víctimas. Lena Ríos, cuyo esposo murió en un accidente de bote. Vanessa Díaz, que había sido llevada a la bancarrota y amenazada al silencio. El patrón era claro. Marsal era un asesino en serie que usaba encanto y manipulación para acercarse a mujeres ricas, luego eliminaba obstáculos y tomaba el dinero. Probablemente había matado al menos a 3 hombres, tal vez más. Y Stasi era su última socia. Ron también investigó el pasado de Stasi. La muerte por monóxido de carbono en Reno. La víctima era un jubilado rico llamado Alfred Hansen, quien había conocido a Stasi en un casino. Había cambiado su testamento para incluirla. Luego murió 2 semanas después. La investigación había sido descuidada. Policía de pueblo pequeño asumiendo que fue un accidente. Ella ha hecho esto antes, dijo Ron, mostrando los archivos a Preston. Quizás no asesinato directo, pero ha estado involucrada y ahora está con Dixon. Son un equipo. Preston absorbió esto. Se había casado con una mujer que había ayudado a matar al menos a una persona, posiblemente más. La profundidad de su error de juicio era asombrosa. ¿Cuál es tu plan? Preguntó Ron. Necesito que confiesen. En registro, algo que la policía no puede ignorar. Eso no es fácil. No son estúpidos. No. Pero son arrogantes y están desesperados. Voy a usar eso. Preston había estado monitoreando sus comunicaciones. Stasi y Marsal estaban peleando con más frecuencia. El dinero desaparecido, la desaparición de Preston, la incertidumbre, estaba fracturando su sociedad. Marsal,
Si está vivo, podría arruinar todo. Stasi no sabe nada. Ya habría ido la policía. Marsal, a menos que esté construyendo un caso. Necesitamos encontrarlo. Stasi, ¿cómo? Es un fantasma. Marsal, entonces avancemos sin él. Presenta solicitud de certificado de defunción. Consigue el dinero del seguro. Stasi, tenemos que esperar 7 años para eso. Marsal, no si tenemos prueba de que está muerto. Un cuerpo sería mejor. Pero incluso evidencia de juego sucio funciona, especialmente si apuntamos al sospechoso correcto. Esto le dio a Preston una idea. Una peligrosa, pero podría funcionar. Capítulo 6. La trampa. Preston llamó a Héctor Farley. Necesito que hagas algo por mí. Algo extraño. Lo que necesites, jefe. Difunde un rumor. Dile a la gente que me contacte contigo. Dije que estaba en problemas escondiéndome de alguien peligroso. Hazlo creíble pero vago. ¿Puedes hacerlo? Claro. ¿A quién se lo digo? A todos, especialmente si Stasi pregunta. Héctor guardó silencio. Ella está involucrada, ¿verdad? En cualquier problema en el que estés. Sí, voy a matarla. No, vas a ayudarme a enterrarla legalmente. Confía en mí. Héctor accedió. En 2 días, el rumor se extendió. Preston estaba vivo, escondido, asustado de alguien. Stasi lo escuchó. Preston monitoreó sus llamadas e inmediatamente le dijo a Marsal. Está vivo. Se está escondiendo. Héctor no dice dónde, pero Preston se contactó con él. ¿Qué dijo? ¿Que está en peligro? ¿Que alguien intenta lastimarlo? La voz de Marsal se volvió fría. ¿Sospecha de nosotros? No lo sé. Tal vez. O tal vez está paranoico por algo más. Necesitamos encontrarlo. Si habla, no lo hará. Ya lo habría hecho. Pero Preston podía escuchar el miedo en su voz. Bien, el miedo hacía que la gente fuera descuidada. El siguiente movimiento de Preston fue arriesgado. Llamó a Stasi desde su teléfono desechable, disfrazando ligeramente su voz, fingiendo estar en pánico. Stasi, soy yo. No digas mi nombre. Preston. Oh, Dios mío. ¿Dónde estás? He estado tan preocupada. No puedo explicarlo por teléfono. Alguien me persigue. Necesito verte a solas. ¿Puedes reunirte conmigo? Silencio. Luego, por supuesto. ¿Dónde? El viejo sitio de Riverside. El edificio que estamos renovando esta noche. Medianoche. Ven sola. No se lo digas a nadie. Si alguien me sigue, no puedo arriesgarme. Preston, me estás asustando. Solo confía en mí, por favor. Medianoche. Colgó antes de que ella pudiera responder. Preston llamó a Ron. ¿Está todo listo? Las cámaras están en su lugar. El audio está en vivo. ¿Estás seguro de esto? Sí. El complejo Riverside era un edificio de 5 pisos en renovación. Preston tenía acceso a todas las áreas. Había pasado la noche anterior instalando cámaras inalámbricas y micrófonos en el vestíbulo principal posicionados para capturar todo. A las 11:30 de la noche, Preston entró por una puerta lateral y subió al 3er piso donde podía observar a través de un hueco de construcción en el piso. Tenía una vista clara del vestíbulo de abajo. A las 11:45, Stasi llegó. No estaba sola. Marsal, Dixon estaba con ella. La trampa de Preston había funcionado incluso mejor de lo esperado. Pensaban que caminaban hacia una emboscada propia. Stasi era el cebo, Marsal el músculo. Se pararon en el vestíbulo y Preston activó un altavoz que había instalado, reproduciendo su voz en una grabación. Estoy aquí. 3er piso. Suban. Subieron las escaleras con cautela. Cuando llegaron al 3er piso, las luces se apagaron. La iluminación de emergencia se activó, bañando todo en rojo tenue. Preston, llamó Stasi. Esto no es gracioso. Preston habló a través de otro altavoz, su voz real haciendo eco. ¿Lo sé todo? Stasi. El teléfono desechable. El plan para matarme. Marsal Dixon. Todo. Stasi se congeló. Marsal agarró su brazo. Necesitamos irnos ahora. Demasiado tarde, dijo Preston. La policía está en camino. Les envié todo. Era una mentira. Preston quería que confesaran primero. Necesitaba que se incriminaran en cámara. La fachada de Marsal se rompió. Estúpida. Te dije que el compartimento no estaba seguro. Hice todo bien. Stasi gritó de vuelta. ¿Cómo lo encontró? No importa ahora. Necesitamos irnos. ¿Ir a dónde? Si envió evidencia, estamos acabados. Marsal agarró sus hombros. Escúchame. Nos atenemos a la historia. Tú no sabes nada.
Yo solo era un amigo. No hay evidencia de que planeáramos nada. ¿Qué hay del teléfono? ¿Las drogas? Decimos que él las plantó. Está paranoico, delirante. Lo haremos parecer loco. Preston había escuchado suficiente. Activó las luces principales, inundando el espacio con fluorescente fuerte. Tanto Stacy como Marsal giraron, buscándolo. No eres tan inteligente, Marsal, dijo Preston, saliendo de las sombras en el piso de arriba, visible a través del hueco de construcción. Grabé todo. Las cámaras lo captaron todo. Tu confesión. El pánico de Stacy. Todo. El rostro de Marsal se torció de rabia. Metió la mano en su chaqueta y sacó un arma. Stacy gritó. ¿Qué estás haciendo? Arréglalo. Gruñó Marsal. Apuntó hacia arriba hacia Preston. Preston había anticipado esto. Se lanzó detrás de un pilar de concreto mientras el disparo resonaba, ensordecedor en el espacio cerrado. Marsal disparó 2 veces más, las balas chispeando contra vigas metálicas. ¿Vas a matarlo? Gritó Stacy. ¿Aquí ahora? Ese no es el plan. El plan está muerto. Lo sabe todo. Nuestra única opción es matarlo y desaparecer. Marsal avanzó hacia las escaleras, arma en alto. Pero Preston se había preparado para este momento. Había preparado una trampa simple. Un cable de construcción estirado a través del hueco de la escalera, invisible en la luz tenue. Marsal lo golpeó a toda velocidad y cayó fuerte, el arma repiqueteando lejos. Preston ya se estaba moviendo, descendiendo por la escalera opuesta, la adrenalina inundando su sistema. Llegó al vestíbulo justo cuando Marsal se puso de pie tambaleante, sangre corriendo de una herida en la frente. Stacy retrocedía aterrorizada. «Preston, por favor», suplicó ella. «No quería esto». Marsal me obligó. «Cállate», escupió Marsal. «No digas ni una palabra más». Preston los enfrentó a ambos, su teléfono en la mano. Se acabó. Todo está grabado. La policía tiene copias. Ron Reed tiene copias. Mi abogado tiene copias. Puedes matarme, pero no importará. Están acabados. Los ojos de Marsal se movieron, buscando el arma. Preston ya la había pateado lejos. «¿Quién eres?», preguntó Marsal, respirando con dificultad. «Solo eres un contratista. No se supone que seas tan inteligente». Preston sonrió fríamente. «Soy alguien que construyó todo desde cero. Pensaste que era débil. Suave. No tienes idea de lo que soy capaz. He sido pobre, hambriento, desesperado. Sobreviví a los puños de mi padre y al cáncer de mi madre. Pensaste que podías matarme por dinero. Dio un paso más cerca. Elegiste la marca equivocada. Las sirenas aullaron a lo lejos. Ron había llamado a la policía según lo planeado una vez que Preston dio la señal. Marsal hizo un intento desesperado por el arma, pero Preston fue más rápido. Agarró un trozo de varilla de una pila de construcción y golpeó fuerte, conectando con la rodilla de Marsal. El crujido fue audible. Marsal cayó gritando. Stacy corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada. Preston se había asegurado de eso. «Por favor», sollozó ella. «Lo siento. No quería lastimarte». «Querías que estuviera muerto», dijo Preston rotundamente. «Por $2 millones. Ibas a matarme y enmarcarme como adicto a las drogas. No me insultes con mentiras ahora». La policía llegó en una inundación de luces y voces. Los oficiales entraron, armas en mano, gritando órdenes. Preston soltó la varilla y levantó las manos. «Preston Mies, soy la víctima. Esos dos intentaron matarme. Todo está grabado. Las cámaras lo tienen todo». Capítulo 7. La evidencia. El interrogatorio duró 6 horas. La detective Lee Sharp, una mujer de ojos duros en sus 40, dirigió el interrogatorio. Preston expuso todo con calma, metódicamente. El descubrimiento en el taller de BUD, el teléfono desechable, los mensajes de texto, el historial de Marsal Dixon, la identidad real de Stacy, el complot de asesinato. Proporcionó grabaciones, fotografías, declaraciones de testigos de Ron Reed y BUD Lori. Les dio los nombres de las víctimas anteriores de Marsal: Carol Stevens, Lorena Ríos, Vanessa Díaz. La detective Sharp escuchó, tomando notas. «Esto es extenso. Has estado investigando durante 2 semanas. He estado sobreviviendo», corrigió Preston. «Iban a matarme. Tuve que protegerme tendiendo una trampa que casi te hace disparar. Necesitaba una confesión. Algo que no pudiera explicarse. Ambos son buenos mentirosos». Sharp lo estudió. «Señor Mies, se da cuenta de que podría ser acusado de vigilantismo, asalto con la varilla,
Fue en defensa propia. Tenía un arma. Disparó contra mí. Revise las cámaras. Sarp asintió lentamente. Lo haremos. Pero entienda, esto no es una película. Tomó riesgos enormes. ¿Qué opción tenía? Si hubiera ido a ustedes hace 2 semanas con solo la evidencia del auto, ¿los habrían arrestado inmediatamente o habrían investigado, dándoles tiempo para conseguir abogados y destruir evidencia? Sarp no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Lo mantuvieron a Preston otras 2 horas. Luego lo liberaron. Sus grabaciones eran condenatorias. Marsal y Stasi habían confesado en cámara, discutido asesinatos anteriores, y Marsal había intentado asesinato con múltiples testigos. Stasi fue arrestada y acusada de conspiración para cometer asesinato, fraude y accesoria al asesinato en el caso de Alfred Hansen. Marsal Dixon enfrentó cargos de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y 3 cargos de asesinato en primer grado por las muertes del esposo de Carol Stevens, el esposo de Lena Rios y Alfred Hansen. Los medios descendieron como langostas. Empresario local sobrevive a complot de asesinato. Esposa y amante arrestados en esquema elaborado. Múltiples asesinatos vinculados a asesino en serie. Preston dio una entrevista a un reportero local y solo dijo: «Estoy agradecido de estar vivo. Se está haciendo justicia». Rechazó todas las demás solicitudes. Capítulo 8. El desenlace. El juicio tomó 8 meses. Preston asistió todos los días, sentado en la fila de atrás, viendo cómo la fiscalía desmantelaba a Stasi y Marsal pieza por pieza. La evidencia era abrumadora. El teléfono desechable, los mensajes de texto, el fentanilo. Ron Reed testificó sobre el patrón de Marsal de apuntar a mujeres ricas. Carol Stevens subió al estrado y contó su historia, rompiéndose mientras describía la muerte de su esposo. La defensa de Stasi intentó pintarla como víctima de la manipulación de Marsal. Fue coaccionada, argumentó su abogado. Marsal, Dixon es un depredador. La señora Mies estaba aterrorizada de él, pero los mensajes de texto lo contradecían. Stasi había sido una participante entusiasta, discutiendo dinero del seguro, planeando coartadas, incluso sugiriendo cuándo atacar. Hazla especial. La última. Esas palabras atormentaron la sala del tribunal. Stasi había planeado la cena de cumpleaños final de Preston, sabiendo que lo mataría días después. La defensa de Marsal alegó entrapment. Preston Mies orquestó un escenario para hacer que mi cliente pareciera culpable. Las grabaciones fueron manipuladas, pero el análisis forense probó lo contrario. Las cámaras habían capturado todo exactamente como Preston describió. Marsal había sacado un arma. Había disparado contra Preston. Había confesado asesinatos anteriores. El jurado deliberó durante 3 días. Marsal Dixon culpable de todos los cargos. 3 cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, 3 cadenas perpetuas consecutivas para asegurar que nunca saliera libre. Stasi Meyers, antes Winters, culpable de conspiración para cometer asesinato, accesoria a asesinato, fraude, sentenciada a 35 años con posibilidad de libertad condicional, después de 25. Preston no sintió nada cuando se leyeron los veredictos. Ni satisfacción, ni alivio, solo vacío. Estos veredictos no deshacían la traición, no borraban el hecho de que casi había muerto, que se había casado con una mujer capaz de tal maldad. Pero era justicia, y eso tendría que ser suficiente. Capítulo 9. Reconstruyendo. 6 meses después del juicio, Preston se paró en la azotea del complejo Riverside completado. La renovación había terminado. Vidrio y acero relucientes, oficinas de última generación, un testimonio de la habilidad de su empresa. Héctor se unió a él, entregándole una cerveza. Vaya vista. Sí. ¿Cómo lo llevas? Preston consideró la pregunta. El divorcio se había finalizado inmediatamente después de la condena de Stasi. Ella intentó reclamar la mitad de sus activos, pero un acuerdo prenupcial, una de las pocas cosas inteligentes que Preston había insistido, lo protegió. Ella no obtuvo nada. Había vendido la casa. Demasiados recuerdos. Se había mudado a un loft en el centro, minimalista y limpio. Empezó de nuevo tal como lo había hecho antes. Estoy bien, dijo Preston finalmente. Mejor que bien. De hecho, el negocio prosperaba. La publicidad del juicio, perversamente, había traído más contratos. La gente respetaba la inteligencia de Preston, su ingenio. El hombre que superó a un asesino se había convertido en su título no oficial. Había empezado a salir de nuevo. Nada serio.
No estaba listo para algo serio, pero estaba aprendiendo a confiar de nuevo lentamente. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si Beude no hubiera encontrado ese compartimento? Preguntó Héctor. Todos los días. Estaría muerto. Se habrían salido con la suya. Pero no lo hicieron. Los venciste. Preston asintió. Sobreviví. Eso es lo que hago. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ron Reed. Tengo algo que deberías ver. ¿Café mañana? Preston respondió. Claro, 9 de la mañana. Había mantenido a Ron en retención. Siempre había personas que necesitaban ayuda, que habían caído víctimas de depredadores como Marshall Dixon. Preston usaba sus recursos para financiar las investigaciones de Ron, ayudando donde podía. No era redención, no era curación, pero era propósito. ¿Sabes cuál es la cosa loca? Dijo Preston, terminando su cerveza. Estoy agradecido en cierto modo por todo. Héctor levantó una ceja. ¿Agradecido de que tu esposa intentara matarte? Agradecido de haber descubierto quién soy realmente, de lo que soy capaz. Pasé toda mi vida construyendo, creando, siendo el buen tipo. Resulta que soy bastante bueno siendo el tipo peligroso también. Miró sobre la ciudad, las luces empezando a brillar mientras caía la tarde. Stas y Marshall pensaron que era débil. Pensaron que sería fácil. Aprendieron de la manera difícil. No cazas a alguien que ya ha sobrevivido al infierno, porque sé cómo pelear de maneras que ellos nunca imaginaron. Héctor chocó su botella contra la de Preston. Por la supervivencia. Por la supervivencia, repitió Preston. Muy abajo, la ciudad seguía moviéndose, indiferente. Pero Preston Mies, el hombre que se había construido desde la pobreza, que había sobrevivido a la traición y complots de asesinato, que había derribado a un asesino en serie, estaba por encima de todo, intacto. Había aprendido la lección más importante. El mundo estaba lleno de depredadores. Pero a veces la presa tenía dientes, y Preston Mies había probado que los suyos eran los más afilados de todos. Epílogo. 2 años después, Preston recibió una carta, correo de prisión, de Stasi. Casi la tiró sin leer, pero la curiosidad ganó. Preston, sé que nunca me perdonarás. No espero que lo hagas, pero necesito que sepas algo. Marshall está muerto, asesinado en prisión hace 6 meses. Los reclusos descubrieron lo que había hecho, a cuántas personas había asesinado. Lo manejaron a su manera. No estoy pidiendo simpatía. Tomé mis elecciones. Pero quiero que entiendas, nunca fui lo suficientemente buena para ti. Lo supe desde el principio. Eras decente, honesto, trabajador, todo lo que yo no era. Pensé que podía tomar lo que habías construido y hacerlo mío. Estaba equivocada. No se puede robar integridad. No se puede matar carácter. Ganaste porque eres mejor que yo, que Marshall, que cualquiera de nosotros. Espero que hayas encontrado paz, Stasi. Preston leyó la carta 2 veces, luego la quemó en su chimenea. Había encontrado paz. No a través del perdón. Nunca perdonaría, pero a través de entender que algunas personas simplemente estaban rotas, y su rotura no era su carga para llevar. Había reconstruido su vida más fuerte que antes, más inteligente, más cauteloso, pero no cínico. Y cada día se despertaba agradecido de estar vivo. Eso era victoria suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y